Buenos días a todos. Bien, en este video voy a desarrollar en profundidad específicamente uno de los tres grandes géneros literarios, ¿sí? Este género es el género dramático, ¿sí? Como para hacer una introducción un poco más general, en la literatura, desde el siglo V a.C., se establece una gran clasificación de la literatura, ¿sí? Como para organizar y catalogar un poco la producción literaria. Existen tres grandes géneros literarios que van a justamente conformar el aparato literario. Estos tres grandes géneros literarios son, en primer lugar, tenemos el género narrativo. El género narrativo es aquel que incluye a todas aquellas producciones literarias que tienen una estructura narrativa, es decir, que se organizan en prosa, que tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace, aparece un narrador, personajes, conflicto, espacio, tiempo, núcleos narrativos, entre otras cosas. Ese es el género narrativo, ¿sí? Que bueno, tiene ciertos rasgos característicos que voy a desarrollar en algún otro video, ¿sí? Y que no nos convoca hoy. Ese es el primero, narrativo. El segundo género literario es el género lírico. La lírica incluye o condensa toda la producción que se vincula con la escritura en verso, ¿sí? Con rima, con musicalidad, con entonación. Va a incluir a la poesía, va a incluir también a las canciones, a los sonetos, que tienen una estructura particular, a los himnos, entre otras cuestiones, ¿sí? Esa sería la lírica. Entonces, en primer lugar, el primer género literario va a ser narrativa. En segundo lugar tenemos la lírica. Y en tercer lugar, que es el que vamos a desarrollar hoy en profundidad, es el género dramático, el drama, que es aquel que se caracteriza por ser representado, por la búsqueda o ese propósito de ser representado en las obras de teatro, ¿sí? El género dramático, entonces, es aquel que se diferencia tanto de la narrativa como de la lírica, ya que tiene el propósito de la representación, es decir, se escribe, ¿sí?, para ser representado, o sea, su objetivo final es que sea representado por actores en un espacio teatral, con mayor o menor complejidad, con mayor o menor escenografía, mayor o menor vestuario, mayor o menor lo que sea, ¿sí? Entonces, como primera diferencia para abordar el género dramático es este rasgo muy particular y muy interesante y pertinente de destacar, que es que el género dramático se escribe para ser representado. Esta es una gran diferencia si pensamos con respecto a la narrativa. La narrativa, por ejemplo, los cuentos, las novelas que circulan en la actualidad, ¿sí?, en la producción literaria, no tienen una finalidad de representación. Es decir, los escritores no escriben en la actualidad una novela para que se represente en una obra de teatro. Puede haber una adaptación, que hoy pasa mucho con novelas, con clásicos que se reversionan o se utilizan como fuente para hacer series, películas, pero ahí hay todo un proceso de adaptación. En un primer momento, una novela, cualquier novela, como que por ejemplo la saga de Juego de Tronos, los textos de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, son textos narrativos, son novelas que nunca se pensaron originalmente para ser representadas, ¿sí? Ni en obra de teatro, ni tampoco en el cine, ni la televisión. Ahí hay un proceso de adaptación, ¿ok? Mientras que las obras de teatro sí se escriben originalmente en ese proceso de producción para ser representadas por actores, puesta en escena y demás, ¿sí? Dentro del género narrativo, yo me voy a centrar en este video en la dramática clásica griega. ¿Qué quiere decir esto? Dramática clásica griega, que me voy a centrar en obras de teatro, ¿sí?, en género dramático. Clásico, ¿qué quiere decir esto? Que me ubico en el periodo clásico griego, es decir, antes de Cristo, específicamente en siglo V antes de Cristo, y griego, es decir, un autor, un dramaturgo griego en especial, en particular. Entonces, ¿por qué yo me voy a basar en esto?
porque se considera que el origen del drama, del género dramático como tal, de las obras de teatro, se desarrolla justamente en Grecia, ¿sí? Entonces, dentro del género dramático griego, tenemos a tres grandes exponentes que deben haber estudiado muchos en la escuela, y también en el nivel universitario cuando se introduce esta noción de géneros literarios y se desglosan los tres géneros literarios. Específicamente en el género dramático tenemos, en los exponentes griegos son tres. Tenemos a Esquilo, después tenemos a Eurípides y por último a Sófocles, que es en quien yo me voy a centrar por cuestiones de que se lo considera el mayor exponente, el mejor exponente de lo que es la tragedia clásica, que voy a desarrollar después. Entonces, existen tres grandes exponentes, hay otros obviamente, otros dramaturgos, pero bueno, se considera que los tres más importantes son Esquilo, Eurípides y Sófocles. Específicamente de Sófocles yo trabajo con de la edición de Gredos, que es una editorial muy importante de España que se centra mucho en la literatura clásica. Trabajo con este compendio de todas las tragedias de Sófocles. Ustedes, es importante que sepan que en la producción literaria griega es muy abundante, pero que bueno, por cuestiones justamente de distancia de época y demás cuestiones, se han perdido muchas tragedias. Y bueno, de Sófocles se mantiene esta cantidad de tragedias que está en este libro. También está en internet, pueden acceder y buscar. Bueno, ¿qué podemos decir de Sófocles? Algunas cuestiones biográficas. Se sabe que vivió más o menos dentro del siglo V a.C., ¿sí? Uy, se me movió la compu, perdón. En el siglo V a.C. Era de Atenas, ¿sí? Atenas, la ciudad, una de las ciudades más importantes, por no decir la más importante de Grecia, junto a Tebas, junto a otras islas también que componían la Grecia de esa época. Y bueno, la vida de Sófocles se desarrolla durante todo el proceso de auge de la tragedia. La tragedia es un subgénero del drama, del teatro, que tiene ciertos rasgos característicos, ¿sí? Entonces, como para seguir tomando apuntes o teniendo en cuenta cuestiones claves. Género dramático, ¿sí? El género dramático es uno de los tres grandes géneros literarios. El género dramático, entonces, se subdivide en dos grandes tipos de obras de teatro. La primera es la comedia, ¿sí? Que es aquello que busca justamente generar el humor, una catarsis humorística, bla, bla, bla. Y la tragedia, ¿sí? La tragedia es aquella que se desarrolla en mayor medida, es el auge del siglo V a.C. en Grecia. Entonces, Sófocles va a escribir, justamente como dice acá, tragedias. La comedia va a ser posterior, ¿sí? Va a ser un poco posterior al desarrollo trágico, ¿sí? Bueno, dentro de las tragedias de Sófocles hay una que se considera el modelo de tragedia clásica. Esa tragedia se llama Edipo Rey, ¿sí? Edipo Rey es una de las tragedias que se encuentra en este libro y que se la considera el modelo de tragedia clásica. ¿Por qué? ¿Por qué se la considera el modelo? En primer lugar, porque tiene ciertos rasgos que hacen a la tragedia clásica. Uno, siempre la tragedia clásica retoma ciertos aspectos míticos. ¿Qué son los aspectos míticos? Son creencias, tradiciones o figuras de la cultura griega que tenían renombre y que eran reconocidas por toda la población de esa época. ¿Esto qué quiere decir? Que el personaje principal, cuyo nombre está enunciado en el título de la tragedia, que es Edipo, es un personaje que es reconocido era reconocido en su momento por todos los griegos. Todos los griegos sabían de esta persona, sabían cuál era su historia, su origen y demás cuestiones. Es como pensar que en Argentina la figura de San Martín, la figura de Belgrano, en una jerga más popular podríamos decir Maradona, ¿sí? Entonces, si a un argentino le nombran esas personas,
uno las va a ubicar, ¿sí? O si en la literatura nombran a Martín Fierro, son personajes muy característicos y que están muy arraigados a la cultura. En la Grecia del siglo V a.C., Edipo era uno de los tantos personajes míticos que eran reconocidos. Entonces, lo que hace Sófocles es retomar este personaje que es Edipo y crear una tragedia a partir de ello, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene la tragedia en sí? Además de esta cuestión de que retoma tradiciones o creencias míticas, otra cuestión es que la tragedia como tal sintetiza a un personaje principal que padece, que sufre, ¿sí? Que la pasa mal. La tragedia clásica evidencia, ¿sí?, al personaje principal como alguien que sufre, que padece constantemente y que, además, otra característica muy importante, es que tiene un destino que está preconfigurado, preconcebido, predeterminado y que es inevitable de modificar, inevitable de cambiar, ¿sí? Entonces, recuperando. La tragedia clásica griega, como ejemplo Edipo Rey de Sófocles, en primer lugar retoma aspectos o creencias míticas, culturales, tradicionales de los griegos. En este caso va a ser la figura de Edipo, ¿sí? Este personaje es súper reconocido por los griegos. En segundo lugar, el héroe trágico de la tragedia griega clásica va a ser un héroe que va a padecer, que va a sufrir, que la va a pasar mal, ¿sí?, a lo largo de toda la obra, y que no va a poder escapar de un destino predeterminado, preconcebido, preestablecido. Ahora bien, entra una tercera cuestión muy importante con respecto a la tragedia clásica griega. En las tragedias clásicas griegas van a convivir tanto los mortales, los seres humanos como Edipo, quien es un rey, ¿sí?, con las decisiones, ¿sí?, o el accionar de los dioses, ¿sí? Tengan en cuenta que en la cosmovisión griega clásica, los seres humanos en su religión convivían con los dioses griegos, que eran muchos. Tenemos los grandes dioses Zeus, Gea, después tenemos quienes se dividen en el mundo, tenemos a Zeus, el dios de la tierra y de los hombres, después Poseidón, el dios de los mares y de las tormentas, y después tenemos me falta uno, tenemos a Hades, el dios del inframundo, ¿sí? Esos son tres hermanos que en su momento se disputaron el reino del planeta, digamos. Entonces, no solamente tenemos a estos tres grandes dioses, sino que tenemos otros. Tenemos Atenea, después tenemos a otro como... bueno, muchos más, no importa, no voy a desandar esto. Pero bueno, en la cosmovisión griega clásica, entonces los seres humanos conviven con dioses, con muchos dioses, no con uno solo. Entonces hay ahí un ida y vuelta continuo entre los deseos de los dioses y los deseos de los seres humanos. Ahora bien, ¿qué es lo característico de la cosmovisión griega que se evidencia muy fuertemente en la tragedia griega clásica? Que las decisiones de los seres humanos no dependen de su deseo individual, ¿sí?, sino que lo que le va a suceder a los seres humanos, y precisamente a Edipo en esta tragedia, va a depender de lo que los dioses le dictaminen como destino. Es decir, Edipo Rey no va a poder manejar su destino, su vida, su futuro a su deseo individual, como ser humano, como individuo, sino que su futuro va a estar determinado por los dioses. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que hay un destino que está preestablecido para Edipo y que no lo puede cambiar, porque lo han decidido por él o lo han dictaminado por él los dioses. Y esto, en Edipo Rey, en la tragedia, se manifiesta con una figura que representa a un dios, al dios Apolo, que es el oráculo. El oráculo
sería una especie de adivinador, ¿sí? Que te predetermina lo que te va a pasar. Vos le preguntás algo, vas al oráculo, es como un templo, y vos le preguntás algo de tu futuro con respecto a una duda que tenés de tu vida, y el oráculo más o menos te dice qué te va a pasar. En Edipo Rey justamente es el oráculo de Apolo el que le dice cuál es su destino, ¿sí? El destino de Edipo es: vas a matar a tu padre, vas a cometer parricidio y vas a casarte con tu madre, ¿sí? Ese destino que a Edipo se le presenta como un destino que no puede evitar, él justamente trata de evitarlo. Y ahí está la tragedia de Edipo Rey. O sea, él de un principio quiere evitar ese destino que le había vislumbrado el oráculo de Apolo. El oráculo de Delfos también se llama por el lugar. Él lo quiere evitar, pero bueno, en la tragedia justamente se evidencia esto, que el destino que los dioses te predeterminan a vos como ser humano no pueden ser evitados, no pueden ser surcados. Entonces, el gran tema, uno de los tres grandes elementos que yo había mencionado, este es el tercero, es que en el vínculo entre el mundo de los dioses, que son superiores, y el mundo de los hombres, de los seres humanos, hay una interrelación, pero hay una dependencia. Hay uno que tiene más poder sobre otro. Los dioses determinan el destino de los seres humanos, ¿sí? Y eso es muy importante en Edipo Rey. Es algo que atraviesa toda la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué más puedo decir? Se la considera tragedia modelo por esto que ya dije, porque sintetiza muy bien estos elementos. La idea de héroe trágico que no puede escapar a su destino, que tiene un destino predeterminado, el vínculo entre hombres y dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, y también había dicho el hecho del destino trágico, que el hombre, el héroe trágico no puede escapar a su destino y que no depende de sus decisiones individuales, sino que hay algo, una configuración más poderosa que le escapa a sí mismo, que le determina un destino, ¿sí? Bien, volviendo al género dramático en general, ¿sí? Al texto, o sea, a la tragedia, ¿sí? A las tragedias, a las obras de teatro clásicas griegas, ¿qué características podemos tener? En primer lugar, como dije al principio, el género dramático se escribe, o sea, Sófocles escribió todas estas tragedias para ser representadas, ¿sí? En un espacio teatral, que en Grecia tenía sus características, era un espacio abierto, no había electricidad, era un estilo anfiteatro con mucho público, iba público muy heterogéneo, ¿sí? Aunque las tragedias tienen un lenguaje que se llama elevado. ¿Qué quiere decir que el lenguaje de las tragedias clásicas griegas sea elevado? Que no va a haber cuestiones como malas palabras o expresiones coloquiales o informales. Ustedes si se adentran a la lectura de cualquier tragedia de Sófocles o de Eurípides, van a ver que no es que se dicen de manera informal, sino que se pueden llegar a agredir, pero con construcciones oracionales muy complejas, ¿sí? Esa es una característica, el lenguaje elevado tanto obviamente de la tragedia en sí, y entonces de los personajes que son representados por los actores. Entonces, ¿cómo se llama a estas oraciones que dicen los actores? Se las llama parlamentos. Los parlamentos son las frases u oraciones o textos que enuncian los personajes cuando actúan, ¿sí? Sería el diálogo. Después tenemos las acotaciones o didascalias. Las acotaciones o didascalias son aquellas que están entre paréntesis y que indican la gestualidad o los movimientos de los personajes. Por ejemplo, yo digo, asesiné a mi madre, y entre paréntesis, ese sería el parlamento. Yo soy el personaje, asesiné a mi madre, soy Edipo. Y entre paréntesis podría aparecer inclinándose hacia el suelo, asesiné a mi madre, y ahí me agacho como haciendo esa gestualidad. En las tragedias clásicas griegas no había tanta didascalia ni acotación, son muy pocas, ¿sí?
Después con el tiempo, cuando el género dramático, el teatro fue avanzando, cada vez hay mayor desarrollo de didascalias o acotaciones. Después, ¿cómo se estructura la acción dramática o la obra de teatro? En vez de estructurarse como la narrativa, por ejemplo, en capítulos, en partes, lo que sea, se va a organizar en actos, ¿sí? Actos. Van a ser diferentes actos que van a sintetizar una gran parte de la obra. En escenas, las escenas quiere decir que dentro de un acto, de un mismo acto, hay un cambio de escenografía, es decir, un cambio de espacio o de tiempo. Entonces va a cambiar la escenografía lo de atrás. Por ejemplo, al principio va a ser en el palacio, en la puerta del palacio de Tebas, y después va a ser en la pieza de, no sé, de Edipo. Pero ahí yo estoy inventando, porque en realidad Edipo Rey transcurre siempre en un mismo espacio, en la puerta del palacio de Tebas, ¿sí? Y después los cuadros tienen que ver justamente con una subclasificación, digamos, de la escena, ¿sí? Por ejemplo, un cuadro que se centre en Edipo y Yocasta y otro que se centre o se focalice en Edipo y Tiresias, ¿ok? En Edipo Rey aparecen actos y escenas, no aparecen cuadros, ¿sí? Bien, seguimos. Yo tengo un... Ajá. ¿Cuáles son los orígenes del teatro, del género dramático? Porque uno dice, bueno, ¿cómo surgió el género dramático? La narrativa tiene su origen, que después voy a desarrollar en otro video, pero ahora, ¿cómo surge el género dramático? Entonces, en Atenas, ¿sí?, se hacían anualmente unas fiestas que se llamaban las Grandes Dionisíacas. Las Grandes Dionisíacas. Estas fiestas conmemoraban al dios Dionisio o Dioniso, que era considerado el dios del vino, el dios de las festividades y demás. Estas fiestas transcurrían cuando venía la primavera y demás, cuando llegaba la estación más calurosa y más cálida. Entonces, para estas fiestas, las Grandes Dionisíacas, había un concurso que era un concurso de tragedias. Entonces, todos los dramaturgos del pueblo, bueno, de Tebas, presentaban sus obras de teatro para concurso, para ser representadas en esas fiestas, las Grandes Dionisíacas. Y bueno, eran elegidas las mejores y las que ganaban, digamos. Y justamente Sófocles, todas estas tragedias que leemos, dentro de ellas Edipo Rey, son las que ganaron en esas Grandes Dionisíacas para ser representadas. Se representaban varias obras en esos días de las Grandes Dionisíacas, lo que durara el sol, porque obviamente no había electricidad. Entonces, como yo les decía, en las tragedias griegas clásicas se toman temas míticos, recuperando lo que dije anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Temas míticos. Por ejemplo, personajes con linaje divino. ¿Qué quiere decir linaje? Genealogía, que vienen de una familia con características divinas. ¿Qué quiere decir divino? Origen de los dioses, ¿sí? Por ejemplo, ciertos héroes podemos encontrar, por ejemplo, Prometeo, Hércules, hay tragedias sobre ellos. Después también tenemos de Ajax, quien luchó en la guerra de Troya. También tenemos sobre Odiseo, entre otras. Después reyes, ¿sí?, como Edipo. Edipo es un rey, es decir, es un linaje divino porque pertenece a la realeza o a ese estrato más alto o más importante para la pirámide social griega, digamos. Después, personajes nobles o elevados, como dije yo anteriormente. Bien, recuerden que aparece la noción de destino, como para repasar un poquito ese destino inevitable que está predeterminado por los dioses, ¿sí?, que no depende de la decisión individual del ser humano, ni tampoco de los semidioses o dioses, ¿sí? Y también la aparición de otro elemento muy importante que no dije anteriormente, que es el coro. El coro es un personaje muy importante en las tragedias griegas clásicas, porque el coro en las representaciones estaba constituido por un grupo de 10 a 15 personas que estaban como a un costadito de la escena y que participaban en forma de canto, ¿sí? Grandes pasajes en forma de canto,
con pequeños movimientos como de baile, y representan, es un personaje colectivo que representa la opinión del pueblo, ¿sí? Entonces podemos decir que en las tragedias griegas clásicas, si bien hay personajes elevados, de linaje divino, reyes, nobles, héroes, también está este costado de la opinión del pueblo, el personaje colectivo que sintetiza el coro. El coro es aquel personaje colectivo, como va a aparecer el corifeo, que el corifeo es uno de los integrantes del coro que habla individualmente en representación de todo el coro, ¿sí? Es aquel que va a manifestar aquello que el pueblo piensa con respecto a lo que le pasa al héroe trágico, ¿sí? Entonces es un personaje muy interesante y muy importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas tragedias griegas clásicas, tanto estas de Sófocles como las de Esquilo y Eurípides? Si yo les comentaba anteriormente que retoman temas míticos que hablan de esta idea del destino preconfigurado por los dioses, estas tragedias que se representaban en las grandes dionisíacas, en estas fiestas a las que iba todo el pueblo griego, tienen una finalidad didáctica y moralizante. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una finalidad didáctica y moralizante, que tenían ese objetivo de enseñar, de educar al pueblo griego, no solamente sobre sus grandes personajes culturales y míticos, como por ejemplo Edipo, Aquiles, Hércules, miles, ¿sí? Sino también inculcar esta cuestión de que el destino de cada ser humano no depende de uno mismo, sino que cada uno, que todos todos tenían que atenerse a esas decisiones de los dioses. Es decir, la importancia de la religión para la cultura griega. Es por eso que es importante tener en cuenta este propósito que tienen las tragedias clásicas griegas, porque ahí es cuando nosotros tenemos una clave de lectura adecuada. ¿Por qué? Porque si uno lee Edipo Rey sin tener en cuenta todo este abordaje, va a pensar que, bueno, que es una tragedia como tantas, pero hay toda una enseñanza de trasfondo de Sófocles, del autor, del dramaturgo, con respecto a la obra literaria. Edipo Rey es un ejemplo de que nosotros los seres humanos no podemos ir más allá de lo que los dioses nos dictaminan, de lo que el oráculo nos dice. Si no podemos ir más allá de lo que los dioses nos han dictaminado como destino. No se puede evitar, es inevitable. Y esa es una enseñanza moral, didáctica y también religiosa para la cultura griega, ¿sí? Entonces esa clave de lectura es muy importante para poder entender la lógica de la tragedia griega clásica, ¿sí? Hoy en día nosotros diremos, pero no, ¿cómo va a ser así? Cada uno es dueño de su destino, cada uno toma decisiones y hace lo que desea. Esa es una visión más moderna que se va a desarrollar recién después del siglo XVII, siglo XVIII, después de Cristo, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá para desarrollar el género dramático, ¿sí? El género dramático con ejemplo Edipo Rey, como ejemplo Edipo Rey muy por arriba, ¿sí? Yo los invito a que lean la tragedia, es muy hermosa, es muy interesante. Sófocles es un gran autor, un gran dramaturgo. Y en un próximo video voy a desarrollar el género narrativo y en otro video el género lírico. Así que bueno, los invito a suscribirse al canal. Voy a ir subiendo algunas cositas en estos días. Cualquier sugerencia o comentario pueden comentarme. Les agradezco un montón y espero que les haya servido. Cualquier cosa, voy a subir una diapositiva, un PowerPoint que yo tomé como apunte, para que lo tengan con las ideas principales. Así, bueno, eso. Y cualquier duda o pregunta, me la comentan acá abajo, no tengo ningún problema, yo voy contestando en la medida de lo posible. Y si necesitan que yo desarrolle otro tema, me lo comentan y yo hago un video cuando pueda, en el tiempo que pueda, ¿sí? Así que les agradezco un montón. Bueno, soy Camila Goñat, profe, y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.